Vamos a tomar la palabra del Señor en nuestras manos en el primer libro del profeta Samuel, el capítulo 15. Glorificado sea Dios. Si hay alguien cerca de usted que no tiene cómo leer, ayúdele. Ayúdele a buscar. Gloria al Señor. Primer libro del profeta Samuel, capítulo 15, versículo 23. Leemos para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. El verso 26 dice también: y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Con una alabanza grande, hermano, puede tomar su lugar. Y vamos a hablar acerca de este tema importante. Por cuanto desechaste la palabra de Jehová. Glorificado sea Dios. Esta definición indica que desechar es apartar de sí una persona, de alguien o de algo que resulta inútil, incómodo o molesto. Cuando hay algo que es molesto a la vida de una persona, incómodo, gravoso, algo que definitivamente viene a incomodar, a estorbar la vida, entonces se desecha. También se refiere a desechar lo que no sirve. A la basura se le llaman desechos. Lo maloliente, lo sucio, se desecha. Cuando entendemos qué es lo que tenemos que desechar y qué es lo que tenemos que aceptar, entonces marcamos dos líneas y hacemos una gran diferencia entre una cosa y la otra. Es como diferenciar entre la noche y el día. Hay una diferencia enorme. Muchos hombres y mujeres han desechado a Dios. Y cuando aplicamos ese término, da miedo y vergüenza, temor de decir que alguien desechó a Dios. Es decir, alguien, y no solo un alguien, millones y millones de hombres y mujeres en la tierra han desechado a Dios. Lo han puesto a la espalda. Han pisoteado. La Biblia dice literalmente que cualquiera que se descarría, se va al mundo
a revolcarse de nuevo, se ha parado, ha pisoteado la sangre del Cordero. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Definitivamente no se puede escapar. Y el desechar al Señor es desechar su obra, desechar su palabra, desechar su ley, desechar su gracia, desechar la redención, desechar la salvación del alma. Alabado sea Dios. Un hermano me contaba ayer por teléfono que habían pasado aquellos migrantes por allá, por la zona o por donde han entrado de regreso. Y se acercó uno al templo a pedir que le dieran ayuda. Pero como iban tantos, entonces los hermanos le dijeron, en el momento no tenemos nada. Y ese hombre dice, empezó a maldecir. Y a maldecir el nombre de Dios. Y a maldecir esa iglesia. Y a maldecir a ese pastor. Y uno se pone a pensar, no solamente los satanistas, los brujos, los luciferinos y toda esa pandilla infernal de demonios de todo rango maldicen el nombre del Señor. No solamente ellos. Ellos saben que lo maldicen porque Cristo Jesús los venció en la cruz del Calvario. Cristo el Señor derrotó a Satanás y al infierno. No fue a un demonio, al infierno completo. Lo derrotó y lo venció en la cruz del Calvario, triunfando sobre ellos. En la cruz los venció para siempre. La sangre de Cristo tiene poder. Por esa razón, muchos de los símbolos satánicos, entre ellos la cruz, está de para abajo, de cabeza. Y en la doctrina de los satanistas dicen que sí fue cierto que Jesús murió, pero que su muerte fue un fracaso. Pues queremos demostrarle hoy al diablo que no fue un fracaso. Que aquí está mi alma. A ver, todos los que son salvos, den gloria al que vive, a Cristo el Señor, al que venció la muerte, al que venció al diablo, al que venció a los principados y las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La sangre de Cristo nos limpia, nos santifica, nos ha redimido de la maldición del pecado y de la muerte. La sangre de Cristo. Aleluya. Ese rechazo, repito, no solamente es de estas ramas o de estas ramificaciones satánicas, que el Señor los reprenda, pero también de todos aquellos que no les importa su alma, que no les importa su salvación, si se van al cielo o se van al infierno. No les importa. Y hay un rechazo total. ¿Por qué rechazan los pecadores a Cristo Jesús? Porque su doctrina, sus leyes, sus normas, sus estatutos
sus mandamientos son totalmente contrarios a las costumbres sucias, pecaminosas, corrompidas que tienen los pecadores en la tierra. De hecho, que el mensaje del Evangelio, Cristo vino a la tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a rescatarnos. Y todo aquel que ha atendido el mensaje, que ha aceptado el mensaje y ha aceptado a Jesucristo como Salvador de su alma, ha sido salvo y ha escapado de la contaminación del mundo. Se le han roto las cadenas, ha sido libertado del pecado, de la suciedad, de la corrupción. Su alma ha sido libre. Antes le cantábamos a las vacas, a los caballos, a los hombres, a las mujeres, a los ríos, a los sapos, a los perros, porque estábamos cautivos. Pero hoy que somos libres, le cantamos solo a Él, al que nos salvó, al que nos rescató, al que nos libertó, al que nos liberó de las cadenas que nos ataban. A su nombre la gloria. Aleluya. Este rechazo y este desecho a la palabra que Dios ha hablado, indiscutiblemente tiene que producir la perdición de un alma. Y se pierde por su cuenta, porque quiere. La palabra nos dice, hablando de este hombre, Saúl, uno de los reyes de Israel. El Señor le dio una orden clara, específica, de terminar con Amalek, su pueblo. Porque cuando Israel salía cansado del desierto, de 40 años de desesperación, no porque hubieran aguantado hambre, porque el Señor los sustentó con pan del cielo, con agua de la peña. Es decir, Dios los sustentó milagrosamente. Pero saliendo se encuentran con este enemigo. Y viene y los enfrenta cuando no tenían actitud de guerra, ni estaban preparados para eso. Mire lo que dice el versículo 18. El profeta le está diciendo a este hombre: Jehová te envió en misión y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. Esa era una orden específica. Verso 19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? ¿Qué fue lo que hizo este hombre? Sencillamente lo que le dio la gana hacer. Cuando nosotros estamos ya con el conocimiento de Dios,
Ya hay ese conocimiento en nuestra vida. Ya hemos sido rescatados. Hemos sido librados de la condenación eterna. Se nos abre la mente, la inteligencia, el entendimiento. Y entendemos muchas cosas que nunca pudimos entender mientras estábamos cautivos. Entendemos que ahora, como el Señor le dice a Pedro en una ocasión, antes te ceñías e ibas a donde querías, pero ahora hay uno que te ciñe, te manda, te dice a dónde ir, te dice qué hacer. Antes no, antes el diablo lo llevaba de discoteca en discoteca, de cantina en cantina, de parranda en parranda, de vicio en vicio, porque era dirigido por el diablo. Pero una vez el Espíritu de Dios tomó el control de nuestra vida, ya no podemos hacer lo que nos da la gana. Ahora hay que hacer lo que el Señor dice. Y por eso nuestra oración debe ser permanente, pidiéndole al Señor que nos indique qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Qué quiere que yo haga? Ya no estamos como una hoja que se lleva el viento. Ahora somos dirigidos por el Espíritu de Dios. Él nos va a guiar, nos va a dirigir si obedecemos. El hombre de Dios está enfrentando a este mensajero falso y le está diciendo, ¿por qué? ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? ¿Por qué no la oíste? Sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Sencillamente la orden de Dios estaba dada y Él la cambió. Eso es hacer lo que le da la gana al hombre. La orden estaba dada y Él la violentó. Se puso a escoger las vacas y los toros y las ovejas gordas del rebaño para llevárselo, supuestamente para ir a sacrificarlas a Dios. Eso era una maldición. Hay gente que quiere sacrificarle a Dios lo maldito. Mira, hermano, voy a decir algo. Hay gente que se dedica a vender droga, a vender cerveza, licor, y pertenecen a congregaciones donde llevan los diezmos de la marihuana, de la cocaína, de la cerveza, del licor, de la prostitución. Porque hay mujeres que se dedican a la prostitución y al conocer a Cristo debieran apartarse totalmente de la prostitución, porque es una corrupción moral. Pero hay líderes que apoyan eso y dicen, ese es su trabajo, vaya, trabaje. Y cuando le paguen sus clientes, traiga los diezmos. Eso es una maldición. Usted que me está escuchando, compañero en el ministerio, líder, si usted sabe que alguien está involucrado en esas cosas corruptas,
No acepte eso en la iglesia como una ofrenda o como un diezmo. Eso no trae bendición, eso trae maldición a la congregación, a la iglesia. Eso fue lo que este hombre quiso hacer y Dios le salió al camino. Porque él quiso llevar como el diezmo, como la ofrenda de la maldición de un negocio maldito. Dios le dijo, acabe con todos. Están en maldición, en pecado. Y él empezó a escoger y se llevó un lote de vacas y de toros y de ovejas con el pretexto de hacer un sacrificio al Dios Altísimo. Él no acepta cualquier cosa, hermano mío. No acepta cualquier cosa. Lo que él acepta es lo que esté de acuerdo a su palabra. Alabado sea Dios. Lo que esté de acuerdo a su palabra. No lo que esté de acuerdo a mis caprichos. Como hay gente que el diezmo es el 2%, el 1%. Eso no está de acuerdo a la palabra. Eso no está de acuerdo a Dios. Y entonces Dios no lo puede bendecir. Dios no bendice nada. Escúchelo bien. Usted allá a la distancia y ustedes aquí presentes. Dios no va a bendecir nada que esté en contra de su santa palabra. Para que Dios me bendiga a mí, yo tengo que hacer lo que está escrito. El Señor le dijo al diablo en la cara, en las mandíbulas, en la trompa, porque era una bestia inmunda. Señor lo reprenda. ¿Qué le dijo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vivirá el hombre. Poder en la sangre de Cristo. Pero cuando hacemos las cosas contrarias, es que a mí me parece, es que yo opino, es que mi opinión, es que mi sugerencia. Hermano, a Dios no se le deben hacer sugerencias ni opiniones. Él no necesita de mi consejo para nada. Él no necesita del consejo de nadie. Es más, Él entorpece el consejo de los sabios. Yo debo hacer sencillamente lo que Él quiere que haga, lo que está escrito y punto. Si yo lo hago, Él va a bendecir mi vida. Él va a abrir las puertas. Él me va a defender. Él me va a llenar de la gracia. Él me va a llenar de la inteligencia, de la sabiduría para obrar en esta tierra. Levante esas manos y alabe, hermano. A su nombre. No trate de aconsejar a Dios que Él no necesita. De hecho, que Job dice, ¿y quién fue su consejero? No ha habido consejero para Dios, para el soberano, el inmutable, quien tiene una sabiduría desbordante, ilimitada. No necesita mi consejo. Yo sí necesito el consejo de mi Dios. Yo sí necesito su guía, su dirección, su gracia, su mano. Aleluya. Él no va a hacer como yo quiera. Yo tengo que hacer como Él quiere.
Bendito sea el Señor. Esa postura de este hombre definitivamente trastocó, modificó, tergiversó la orden de la orden de Dios, y por ende desechó lo que Dios había dicho. Eso fue él que dijo. Y así hay gente, hermano, y no le estoy hablando de personas por allá en el mundo perdidos, no. Hay gente en las iglesias, en todas las congregaciones de la tierra. Hay gente que dice, eso está escrito, pero el concepto mío es otro. Pues se va a enfrentar en una situación en un callejón sin salida, porque el día que Dios le salga al encuentro, le va a pasar como aquel gran Saulo de Tarso, que el Señor le dijo, dura cosa es dar coces contra el aguijón. Porque Dios le va a salir al encuentro. Poder en la sangre de Cristo. Aparte de escoger las vacas y los toros y las ovejas gordas, ¿sabía quién escogió también? Escogió a Agag, al rey. Si él era el culpable, directo culpable. Él era el que había organizado el ataque contra el pueblo cuando salía de allá de Egipto. Él fue, no otro. Allí las cosas se gobernaban a través de un rey. Lo que dijera, si era de matar, mataban, si era de dar vida, daban vida, si era de empobrecer a alguien, lo empobrecían. Era una palabra soberana. Por eso a muchos de esos hombres los llaman soberanos. Es un nombre que les queda demasiado grande. Soberano es el Dios de los cielos. Los demás no son soberanos aquí en la tierra. Son sombras que pasan. Hoy están y mañana no están. Pero esos hombres cuando hablaban era para bien o para mal. Y de él salió la orden. Y ahora el gran rey Saúl tiene al culpable de toda la desgracia en su casa y en su palacio, comiendo comida fina.